Muy buenas noches, Iglesia del Señor. Nuevamente aquí estamos en los estudios de Yecna Los Cedros para poder seguir con esta serie de prédica de Génesis en adelante, ¿verdad? Entonces cada uno ya tiene en su mente y en su corazón la palabra de Dios, ¿verdad? Que estamos en cada parte de la semana estamos predicando la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, para poder ya comenzar este culto, este servicio virtual de parte de Dios, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos, en sus casas, en el lugar donde les toque ya esta proyección de la palabra. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, que va a ser lanzada en este momento, Señor, para podernos enseñar primeramente a mí, Señor, y también a los que nos escuchan, Padre Santo. Seas tú, Señor, motivándonos a cada uno de nosotros para poder escudriñar tu palabra, estudiarla, Señor, y poderla también ponerla por obra, Padre Santo. Sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos, pero Señor, estamos en tus manos, tú eres nuestro cuidador, nuestro sanador, estamos bajo tu amparo, ¿cierto? Y tú nos das la fortaleza que viene de ti. Gracias, Señor. Ahora prepáranos, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para poder recibir tu palabra que trae, Señor, cambio, trae refrigerio, transformación de vida, Padre Santo, y perdón también para el cambio. Oh, gracias, Señor, te damos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Iglesia del Señor, continuamos nuevamente con la serie de Génesis, ¿verdad? Después de haber celebrado el día domingo el culto especial del Día de la Madre, ¿verdad? Sabemos que cada madre ya ha sido bendecida de parte de Dios a través de sus esposos, sus hijos, nietos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, sean bendecidas. Ahora, con la serie de Génesis, hoy toca el tema, los sueños de Faraón, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar, Iglesia del Señor, y vamos a leer 4 versículos para ir dando un sermón expositivo. Dice así la palabra del Señor en Génesis 41, del 1 al 4. Aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, o sea, flacas, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. El 4. Y que las vacas de feo aspecto y flacas de carne, de contextura, devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y se despertó Faraón, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, aquí estamos ya con los sueños de Faraón, ¿verdad? Dios, como ustedes saben ya que Dios es un Dios de planes, un Dios de propósito, ¿verdad? Entonces ya había destinado Dios, ¿verdad? Esta hambruna, esta hambre que iba a venir a las naciones, ¿cierto? Especialmente de Egipto, ¿verdad? Entonces Dios, queridos hermanos, para poder hacer un plan perfecto, entonces comienza a trabajar también con el faraón, ¿verdad? Enviándole sueños, ¿verdad? Y este primer sueño que tuvo el faraón eran de que junto al río del río salían 7 vacas hermosas, ¿cierto? Muy hermosas, muy gorditas, ¿verdad? Y después de esto salían 7 vacas flacas, eran de feo aspecto, desnutridas quizás, que estaban devorándose a las vacas gorditas, ¿verdad? Entonces el faraón se despertó exaltado por este sueño muy cruento, ¿cierto? Diferente a cualquier sueño, ¿verdad? Entonces él se despertó asustado. Entonces sigamos adelante, del 5 al 7. El faraón tuvo otro sueño, o sea, se durmió y tuvo otro sueño. Dice así la palabra de Dios: se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, ¿verdad? Que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano,
Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era un sueño, ¿verdad? Que era otro sueño. Entonces vemos aquí que Dios está alertando al Faraón, ¿verdad? De este suceso que iba a venir más adelante, ¿verdad? De que eran 7 espigas, ¿cierto? De una sola caña, 7 espigas que eran bellas, eran hermosas, muy llenas, ¿verdad? Llenas de nutrientes, ¿verdad? Y que después también salían otra caña de espigas que eran ya espigas menudas, flacas, ¿cierto? Que devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas de buen parecer, ¿verdad? Entonces el faraón nuevamente se despertó exaltado, ¿verdad? Porque quizás él nunca había soñado cosas así. Entonces se despertó exaltado. Y entonces, ¿qué sucedió más adelante? Veamos. Del 8. En el 8 dice así: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños. Mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón, ¿verdad? Entonces aquí vemos un Faraón que estaba preocupado por estos sueños, ¿verdad? Porque era algo diferente, algo que nunca quizás había sucedido. Entonces él quería saber qué representa, qué interpretación había. Quizás era para su propia vida o era para el pueblo, ¿verdad? El faraón no lo sabía, entonces quería saber a través de los adivinos de todo Egipto, los magos, los intérpretes, pero realmente nadie, absolutamente nadie, pudo darle la interpretación al faraón. Entonces sigamos del 9 al 13, dice así: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró cada uno conforme a su sueño. El 13 dice así: y aconteció que como él nos los interpretó, así fue, y yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado, ¿verdad? Entonces ahí sucedió 2 años anteriores, como dice en el primer versículo, ¿verdad? Que ellos tuvieron un sueño y al final el panadero fue muerto, ¿verdad? Fue ahorcado, y el copero fue restituido a la presencia del faraón, ¿verdad? Siendo el copero todavía. Entonces, ¿quién lo interpretó? Fue José, ¿cierto? Porque Dios le dio esa interpretación, esa revelación, ¿verdad? Entonces vemos ahí, queridos hermanos, que el copero, ¿verdad? El copero, lleno de valor, le comenzó a contar lo que había sucedido en la cárcel, y en otras palabras, el copero le estaba diciendo al faraón que hay una persona, ¿verdad? Hay una persona que está en la cárcel, que él quizás puede interpretar el sueño, porque los sueños que nosotros tuvimos fue interpretado por él, ¿cierto? Y se realizó, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder aquí en esta parte? En el 14, los preparativos, ¿verdad? Entonces, el faraón, ¿qué pasó con el faraón? El faraón hizo mandar llamar a este joven hebreo llamado José, y para presentarse ante la presencia del faraón tuvo que mandarlo quizás a bañar, a cambiar las ropas, a peinarse, y etcétera, etcétera, para que entre delante de la presencia del faraón como rey bien presentable. Entonces en el 14 dice: entonces Faraón envió y llamó a José, el hebreo, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y se mudó sus vestidos y vino a Faraón, ¿verdad? Vemos ahí, queridos hermanos, que José fue obediente a Dios en todo. O sea, él fue un hombre que fue obediente en todas circunstancias, fue obediente hasta ese momento, ¿verdad? Porque fue llamado al faraón, porque él sabía que Dios tenía un plan excelente, no solamente para José, sino también era un plan que iba a ser un plan grande, efectivo,
para quizás para todas las naciones, ¿verdad? Entonces José no sabía, pero él sabía que había un plan excelente de Dios para su pueblo y para él también. Entonces él, como escogido para ese plan, para ese proyecto, él realmente fue enviado por Dios, fue preparado, capacitado, entrenado en todas las áreas, hermano, en la perseverancia, en la oración, en todos los aspectos, en su carácter también, ¿verdad? Porque Dios lo pulió a José en este tiempo, ¿verdad? Que cuando José fue llamado al faraón en este versículo 14, prácticamente José tenía 30 años, ¿verdad? 30 años. Y cuando fue vendido por sus hermanos y Dios comenzó a darle sueños, ¿verdad? José tenía 17 años, ya estamos sacando la cuenta de que han pasado 13 años que Dios tuvo que prepararlo, entrenarlo, capacitarlo, sacarle lo que no servía en José para darle cosas sustentables, cosas buenas de parte de Dios en el carácter, en el temperamento, quizás en su forma de conversar, en ser un buen administrador, ser tolerante, ser apacible, ser atento. Entonces Dios en esos 13 años, Dios tuvo que tratar con José, ¿verdad? ¿Para qué? Para luego ser algo grande para Dios. Entonces, ya en la presencia del faraón, ¿verdad? En el versículo 15 al 16, vamos a decir qué le dice el faraón a José. Y dijo faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al Faraón, ¿verdad? Entonces, José tiene ya un tiempo promedio de conocer a Dios. Un tiempo excelente para poder definir quién estaba con él. Y a la verdad es que Dios estaba en José y José estaba en él. Eran prácticamente uno, ¿verdad? Entonces José ya sabía, ¿cierto? Que tenía que depender de Dios para que sea un buen resultado en su llamado. Tenía que depender de Dios, ¿verdad? Y entonces cualquiera no depende de Dios, ¿verdad? Pero José, queridos hermanos, dependió absolutamente de Dios, de los propósitos de Dios. A pesar de que a José lo vendieron, no lo amaban sus hermanos, fue calumniado, difamado, engañado, pero José mantuvo su firmeza, su fundamento en quien lo había llamado, ¿verdad? Y quién era él, quién era Dios, ¿verdad? En su vida, en su corazón, en su espíritu, ¿verdad? Entonces vemos que José no se exaltó a sí mismo, sino que exaltó el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, hermano. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos, ¿verdad? Nosotros, cuando realmente suceda algo en nuestra vida, o pasa algo en nuestra vida, no tenemos que exaltarnos tanto a nosotros mismos, sino tenemos que darle la gloria a Dios. Si somos buenos predicadores, si somos buenos padres, buenos hijos, si somos excelentes predicadores, maestros, tenemos que darle la gloria a Dios, porque Él es el que nos da todo, ¿verdad? Si somos buenos universitarios, buenos técnicos, buenos cada uno en su carrera profesional, es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y José era un excelente hijo y también un excelente hombre que interpretaba los sueños, era porque Dios estaba con él y él le daba la interpretación, el mensaje que cada uno quería saber. Y esto fue uno de los grandes puntos importantes acerca de José en su humildad. Si recordamos al profeta Juan el Bautista, Juan el Bautista no se autoexaltó, ¿cierto? Sino que dijo: yo no soy, Él es, por nuestro Señor Jesucristo. Porque el que viene detrás mío es más poderoso que yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de la sandalia de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, José le dijo al faraón, un hombre importante, un hombre el más poderoso de aquellos tiempos, le dijo: no está en mí,
O sea, en otras palabras, yo no soy nadie. Solamente soy un instrumento de Dios. Soy un instrumento de su labranza. Solamente yo soy aquel que está para servirlo a Él y solamente a Él. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón, ¿verdad? Entonces José, queridos hermanos, a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas, Dios, ¿cierto? José está haciendo lo correcto, tomando buenas decisiones, diciendo, yo no soy. Él es el que da la respuesta. Él es el que te interpreta. Yo no soy, ¿verdad? Porque sin Él, nada somos, ¿verdad? Entonces seguimos, queridos hermanos, del 15 al 16 está el diálogo, ¿verdad? Del 17 al 24 es cuando ya el faraón le cuenta nuevamente los dos sueños, ¿verdad? De las vacas flacas que salieron de junto al río, las espigas. Es un relato de los sueños que tuvo el faraón y se los cuenta a José, ¿verdad? Entonces, eso ya. Entonces, el 25, nos vamos al 25, ¿cierto? El 41-25 ya, entonces José ya comienza a hablarle, ¿cierto? A hablarle lo que va a venir y lo que tiene que hacer, ¿verdad? En el 25 dice así. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer, ¿verdad? Dios ha mostrado al Faraón lo que va a hacer. En el 26, las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo, ¿verdad? El 27 dice también las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. El 28, esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo hará mostrando a Faraón. Lo que ha mostrado a Faraón, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, aquí, por ejemplo, Dios está hablando a través de José y habló también a través del faraón, ¿verdad? En sus sueños. Y entonces ya Dios le da la respuesta a través de José, que esto es lo que va a hacer, ¿verdad? Que va a venir 7 años de abundancia y después va a venir 7 años de hambruna, de escasez, de sequía, donde prácticamente no va a haber nada de agua, ni va a florecer absolutamente nada. Entonces, por eso que, hermanos, aquí Dios le está mostrando de que si el pueblo, ¿cierto? Si el pueblo no se prepara, va a haber muertes, ¿cierto? Y no solamente muertes por miles, sino de millones. Entonces, eso es lo que va a hacer Dios y se va a apresurar a hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo José al faraón de parte de Dios, ¿verdad? Que el sueño es uno solo y José le alerta al faraón lo que viene, ¿verdad? Lo que viene. Digamos, el 29 dice así: he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y no solamente en la tierra de Egipto, sino en todos lugares, ¿verdad? Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. El 32 dice: y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla, ¿verdad? Entonces aquí, queridos hermanos, Dios le está alertando. Nuevamente les dije que Dios le está alertando al faraón a través de José, ¿verdad? Que lo que viene se apresura, va a correr lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Con la tierra de Egipto y con algunas naciones más, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Dios prepara a José para interpretarle justamente en este tiempo, ¿cierto? De lo que Dios tiene para el faraón y para el pueblo, ¿verdad? O sea, Dios estaba preparando a José para este tiempo, ¿cierto? En su primer proceso de este tiempo
primero de darle la interpretación de parte de Dios al faraón, ¿verdad? Ahora, José no solamente le da la interpretación de este sueño, sino también le da la salida, ¿verdad? La salida le da al faraón. Y entonces el faraón se siente sorprendido de José, porque José tenía una sabiduría celestial, tenía una buena administración. ¿De dónde habrá aprendido esto José? José ha aprendido la sabiduría que viene de Dios y la administración que viene de Dios, ¿verdad? Y todo se le debe a Dios, hermanos, porque Dios cuando prepara, Dios a un siervo lo prepara, ¿cierto? Lo entrena, lo capacita, ¿cierto? Y Dios está ahí con él para poderlo sostener, ¿verdad? Entonces José, queridos hermanos, está ahí frente a frente, cara a cara, con el hombre más poderoso de esa época, con el faraón, ¿verdad? Porque Egipto era una potencia mundial, estaba en auge, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, José estaba con el hombre más poderoso dando la interpretación y también la salida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué José le da la salida? Porque solamente el faraón le dice, interpreta el sueño. Bueno, es que los hijos de Dios somos así. Estamos para ayudar y para servir, ¿verdad? No solamente a los hijos de Dios, sino también a aquel que lo necesita. Y esto viene de Dios, ¿verdad? De un corazón humilde, de un corazón dadivoso. En el 33, ¿qué nos dice? Por tanto, dice José, por tanto, provéese ahora Faraón de un varón prudente, sabio, y póngalo sobre toda la tierra de Egipto, ¿verdad? En el 34 dice, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, ¿verdad? El 35, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. El 36, y esté aquella provisión en depósito, o sea, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre, ¿verdad? Entonces José, queridos hermanos, le está dando aquí la salida de lo que Dios tiene que hacer el faraón, ¿verdad? De hacerle al faraón a través de José. José le da la salida, ¿verdad? De parte de Dios. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos algo grande, ¿verdad? Aquí vemos algo grande acerca de cómo Dios cuida a su escogido, cómo Dios cuida a José, ¿cierto? Para que cumpla su propósito. El día que él vino, ¿cierto? El día que José fue llamado, ¿verdad? José se mostró humilde y un hombre que sabía de quién lo había escogido y lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? O sea, lo exaltó grandemente a nuestro Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, hermanos, que Dios nos llama a ser buenos administradores de las cosas de Dios, ¿verdad? Una de las cosas de la virtud de José, queridos hermanos, es que José dependía de Dios. Dependió de Dios, hermanos, en estos tiempos peligrosos también, ¿verdad? Porque él estaba en la cárcel, había sido calumniado, ¿verdad? En el Salmo 127 dice así, cuando nosotros dependemos de Dios. Si Jehová no edificare en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, ¿cierto? Entonces, nuestra confianza tiene que estar en Dios, ¿cierto? Nuestra dependencia tiene que estar en Dios, ¿cierto? La Biblia dice, queridos hermanos, sin Dios nada somos, ¿verdad? Que está en Juan capítulo 15. En Jeremías 10:23 dice así la palabra del Señor, cuando nosotros dependemos como José. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos, ¿verdad? Porque Dios quiere que nosotros caminemos en sus caminos y que nosotros podemos ordenar nuestra mente, nuestro corazón, que esté siempre alineado al corazón de Dios, ¿verdad?
Los caminos de Dios tienen que ser nuestros caminos, ¿verdad? Y nuestra mente tiene que estar alineado a la mente de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En 2 Corintios 3:5 nos dice así la palabra del Señor: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, ¿verdad? Si nosotros, queridos hermanos, decimos que nuestra competencia, nuestras habilidades, todo lo que podemos saber viene de nosotros mismos, nos volvemos orgullosos, altivos, ¿verdad? Y este orgullo, esta vanagloria nos ciega, ¿verdad? Y la caída es peor, ¿cierto? Entonces Dios quiere que nosotros no seamos orgullosos, Dios quiere que no seamos ciegos, ni tampoco Dios quiere que seamos vanidosos, ¿verdad? Dios quiere que nosotros exaltemos y le demos la gloria a Él, porque todo lo que tenemos es de Dios, le pertenece a Dios. Aún nosotros mismos no nos pertenecemos. ¿A quién le pertenecemos nosotros? A Él, a nuestro Dios Todopoderoso, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Porque Él murió por nosotros. Dice así, nuevamente le leo: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como debemos, como de nosotros mismos, ¿verdad? Sino que nuestra competencia proviene de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, José, ¿cierto? No mostró orgullo, no mostró alguna habilidad como que proviene de él mismo, sino que le dijo al faraón que no viene de él la interpretación o decir los sueños, sino viene de Dios Todopoderoso, ¿verdad? A Él sea la gloria y la honra, ¿verdad? Y la humildad de José, queridos hermanos, en Mateo 18:4, ¿qué nos dice? Dios nos enseña que también nosotros debemos ser humildes. José fue humilde, ¿cierto? No se rebeló ante nadie, ni ante sus hermanos, no se rebeló ante Potifar, ni tampoco se rebeló al carcelero, ¿verdad? Ni tampoco ante el faraón, porque él mismo hubiese dicho: yo no quiero interpretar nada, yo no quiero saber nada con el faraón, yo quiero estar en la cárcel. No, fue humilde, ¿cierto? Y un hombre humilde, una mujer humilde, están para el servicio, no solamente de Dios, sino también del pueblo, ¿verdad? Para servir, porque eso nos da Dios, para servirlo a Él y también servir al prójimo, porque para eso hemos sido llamados, queridos hermanos, ¿verdad? En Mateo 18:4 dice: así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces Dios nos llama a ser humildes como un niño, ¿verdad? Sin malicia. Y en Mateo 11:29 dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿verdad? Entonces Dios siempre, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos dice que tenemos que ser mansos y humildes de corazón, ¿verdad? Para que nuestras almas lleguen a tener descanso, para dormir en paz. José, queridos hermanos, en esos 13 años que fue sacado de su tierra, de su parentela, ¿verdad? El cuidado de su padre, José dormía, ¿cierto? Plácidamente en paz, ¿verdad? Porque era un hombre manso y humilde de corazón, ¿verdad? Entonces también Dios nos llama a ser mansos y humildes de corazón y podamos descansar en paz, ¿verdad? Porque si nosotros no somos humildes, tampoco mansos, entonces no vamos a poder dormir, ¿cierto? En paz, ¿verdad? Entonces, Iglesia del Señor, Dios desea que cada uno de nosotros dependamos únicamente del Señor Jesús, de nuestro Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. En cada época, hermanos, que ha habido, ¿verdad? Cada siervo del Señor ha dependido de Dios, ¿verdad? Como David, como los profetas de Dios, como los apóstoles, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros debemos de depender más y más de Dios, ¿verdad? A medida que nosotros vamos practicando la palabra, a medida que vamos escudriñando la palabra, más
debemos de depender de Dios, porque ese es nuestro anhelo, nuestro fruto, ¿verdad? Amén. Y también así como Dios usó a José, iglesia del Señor, también Dios te quiere usar a ti, a mí, ¿cierto? Y no solamente a los hombres, Dios también quiere usar a las mujeres, porque las mujeres son valientes, son osadas, son atrevidas para hacer las cosas de Dios, ¿verdad? Mujeres valientes, mujeres virtuosas, así como Dios usó a Isaac, a Abraham, a Jacob, también Dios usó a José y también usará a todo aquel que cree en él, querida iglesia del Señor, ¿verdad? Así como Dios salvó del hambre al pueblo de Egipto y también a su pueblo, así también Dios envió a su único hijo para salvarnos del pecado, ¿cierto? También Dios quiere que también seamos rescatados también, ¿cierto? La humanidad se ha rescatado del pecado, ¿verdad? Iglesia del Señor, nosotros hemos sido rescatados del pecado. Tenemos vida eterna. Tenemos un Señor, un Salvador, un Padre. Y hay personas que todavía no conocen esta salvación, a ese Señor. Y es tiempo de que la iglesia, que nosotros, queridos hermanos, aún estamos estando en este tiempo de crisis sanitaria, de pandemia, ¿verdad? No hay excusa para poder predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Usted nunca dejó de trabajar, nunca dejó de hablar de Dios, siguió interpretando los sueños, siguió haciendo la obra del Señor, ¿verdad? Entonces también, hermano, no hay excusa para no predicar la palabra de Dios, no hay excusa para no estar en los cultos virtuales, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Dios usó grandemente a José en este tiempo, ¿verdad? Y Dios quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Y el próximo tema, queridos hermanos, va a ser la continuación. No quiero saltarme, ¿verdad? Porque es un tema chévere, muy excelente, ¿verdad? Es algo que queremos exaltar a Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, no se olviden de que este sábado, hermanos, va a continuar este tema chévere, muy importante, queridos hermanos, y que hay que exaltar siempre el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Así que, hermanos, prepárate, iglesia del Señor. Estamos siempre conectados en la vida verdadera, siempre atentos, queridos hermanos. Así que vamos a orar, iglesia del Señor, para despedirnos. Señor, gracias te damos por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas humildad, tú nos enseñas ser manso, tú nos enseñas, Señor, a depender de ti, Señor. Así como José, Padre Santo, se dejó guiar por ti, Señor, a ser buen administrador, Señor, así también nosotros, querido Señor, vamos y debemos ser buenos administradores en tiempo de pandemia, a ser buenos administradores, Señor, de nuestra economía, de las provisiones, Señor, de lo que tú nos das, Señor, ser buenos administradores, Padre Santo. Y que tenemos que guardar pan para mayo, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás capacitando, tú estás entrenando a tu iglesia, nos estás entrenando a nosotros, Padre Santo, para estar siempre preparados para toda buena obra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a saludar a nuestros hermanos que han estado conectados. Queridos hermanos, sabemos que no es fácil también conectarnos porque a veces no tenemos internet, no tenemos las megas, ¿verdad? Pero bueno, queridos hermanos, ahí estamos siempre para poder escudriñar la palabra, estar atento a percibido, ¿verdad? Bueno, hoy es 12 de mayo, queridos hermanos, y queremos saludar también en este tiempo también que nos da Dios, ¿verdad? Saludar a nuestra hermana Débora, que hoy cumple un año más de vida.
¿cierto? Que el Señor le está dando juntamente con su familia. Así que, hermana Débora, en este tiempo también que nos da Dios, te deseamos lo mejor, éxitos y grandes planes Dios tiene para ti, ¿verdad? Y que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Dios está contigo, ¿verdad? Así que muchos abrazos de parte de la iglesia, ¿cierto? Y te saludamos, y aquí vamos por ahí. Saludamos también a la familia Velázquez y Fuentes, a nuestra hermana Miriam Velázquez, Jonathan, a nuestra hermana Leila Rojas, a Yari también, a la familia Correa Gamboa, también a nuestro hermano Carlos, a nuestra hermana Juanita, a nuestra hermano Ana Chacón, a la familia Vargas Correa, Benjamin Alía, Roxana Torpoco, también a Jesús, a la familia Correa Zapata, también a nuestro hermano Click, Leila, Mar, y especialmente a nuestro hermano, hombre virtuoso, hombre de Dios, a Christopher, ¿verdad? Muchas bendiciones, Christopher. A nuestra hermana Cintia Godoy, esforzada y valiente. A nuestra hermana Fiorella Correa, a su esposo Abanto, a su pequeña hija también. Muchos saludos para ella desde la ciudad de Lambayeque, Chiclayo. A nuestra hermana Jennifer Ariza también, muchas bendiciones para ella. Nuestro hermano Israel también Ariza, muchas bendiciones, hermano Israel, que Dios le siga bendiciendo. A nuestra hermana Lucero Matos, a su papá también, Ignacio, a su mamá, y a su mamá también, a nuestra hermana Nora Iraíca también, a saludos a nuestra hermana Cira, a nuestra hermana Santa Maguiña, a nuestro hermano Ricardo Caldareaga, a nuestro hermano David Correa también, que está ahí en su casa también. Muchas bendiciones también a todas las mamitas, muchas bendiciones también, y que será hasta el día sábado también, que Dios tiene grandes planes, propósitos para con todos. Será hasta que Dios me lo bendiga, iglesia del Señor. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en algún momento te interrumpa. Hoy hacen 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción y que rebose tu copa, que cambies al mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. ¿Recuerdas cuando no estabas en mis brazos? Llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llamé a tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa lo que suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, tus mejillas se gastarán de llorar.
Cuando recuerdes los momentos junto a ti, regresa.